Solamente Dios pudo hacerlo. Y yo creo que eso es suficiente para nosotros darle gracias al Señor, Amén. porque el llamado no lo hizo un ser humano, sino Dios Mismo. puso la vista en ti y en mí. Y por eso, hermanos, estamos conectados en este momento. Por ese milagro que solamente Dios pudo hacer. Así que con ese pensamiento yo quiero invitarte para que tengamos una palabra de oración, para que sea el Espíritu Santo quien guíe todo lo que vamos a decir ahora en este momento. Amén. Así que nos encomendamos al Señor en este momento a través de la oración. Oremos. Querido Padre Celestial, venimos y nos presentamos de nuevo delante de ti. Amén. Y Señor, traemos agradecimientos delante de ti, Señor, por lo que tú has hecho en nuestra vida y por lo que tú seguirás haciendo. Amén, Padre. Pero pedimos encarecidamente, con todo el corazón, Señor, no porque uno merezca nada, sino por medio del sacrificio hecho en la cruz del Calvario por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Que tu Santo Espíritu sea derramado ahora en cada uno de nosotros, en cada hogar, en cada hermano, en cada hermana, con todo lo que estamos ahora conectados, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues quiero compartir con ustedes algunos versículos de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una fuente inagotable. Uno estudia la palabra del Señor y uno otra vez la estudia y uno seguirá recibiendo enseñanza, porque la palabra no es la de un ser humano, sino la palabra de Dios. Es una fuente inagotable de enseñanza para cada uno de nosotros. Es lo que alimenta el alma. Es lo que fortalece nuestra fe. Por lo tanto, hay una enseñanza aquí en la palabra del Señor, el cual yo quiero compartir con ustedes. Y es el encuentro que tuvo, esa experiencia que tuvo Pablo, esa conversión que, que tuvo Pablo cuando recibió el llamado de parte de Dios. Realmente, hermano, lo que sucedió en la vida de Pablo fue algo tan grande y tan grande que miles de sermones se han preparado y millones de personas se han entregado al Señor Jesucristo como consecuencia de ese testimonio poderoso de ese encuentro que tuvo con el Señor. Y hay tres cosas que marcaron la vida de Pablo. Tres cosas, el cual yo quiero compartir contigo. Y vamos al libro de Hechos, en el capítulo 9, versículo 9. Tres cosas que marcaron la vida del apóstol San Pablo. Hechos capítulo 9, versículo 9. Cuando Dios lo llamó, estas tres cosas fueron el inicio de su ministerio. Sobre estas tres cosas descansó el ministerio del apóstol San Pablo. Así que el versículo 9 dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Es decir, que el primer punto es el ayuno. Duró 3 días sin comer ni tampoco beber. Vamos al otro punto. Se encuentra ahí mismo en Hechos, en el capítulo 9, pero el versículo 11. Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. Fue lo que el Señor le dijo
a Ananías. Y Ananías pues tenía miedo porque había escuchado la historia de Pablo, cuánto daño había hecho al pueblo de Dios. Se dedicaba a la persecución de los hijos de Dios. Y entonces ahora el apóstol, el Señor le dice a Ananías, ve, porque él ora. Ese es el otro punto. Pablo inmediatamente conoció al Señor Jesucristo, se dio cuenta que sin la oración no podía sobrevivir. Por lo tanto, el ayuno y luego la oración. Y el otro punto se encuentra en Hechos capítulo 9, versículo 20. Hechos 9, 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Aquí están las tres cosas que marcaron la vida del apóstol San Pablo. Aquí están las tres cosas donde descansó el ministerio de Pablo: la oración, el ayuno y también la predicación. Yo creo, hermano, que cuando nosotros analizamos la vida de Pablo, nosotros realmente nos daremos cuenta de que solamente Dios pudo hacerlo, solamente Dios. Y nosotros lo mismo que Pablo hizo, con la ayuda de Dios, nosotros podemos hacerlo. Pablo ayunó, Pablo oró y Pablo predicó. Así que quería, a manera de introducción, destacar estas tres cosas que fueron importantísimas en la vida de Pablo, porque ese fue el comienzo de su ministerio. Es decir, que esto quedó grabado en el corazón de Pablo. Y mientras vivió aquí en la tierra, esas tres cosas, él la practicó. Y vamos a lo que fue la lectura bíblica. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Muy bien. Detrás de este versículo, un versículo muy conocido por todos los cristianos, y de este versículo se ha predicado todo el tiempo, pero detrás de este versículo hay una vida de mucho sacrificio. Detrás de este versículo hay muchas lágrimas que el apóstol Pablo derramó. Detrás de este versículo hay mucho peligro que Pablo enfrentó. Así que vamos a analizar un poco la vida de Pablo mientras estuvo aquí en la tierra predicando el evangelio. Ya al final de su carrera, al final de su vida, estando allí en la cárcel, Pablo se expresó de esta manera, así como este versículo que acabamos de leer. Él dice: he peleado la buena batalla. Es decir, que él, estando allí en la cárcel, hizo un recuento de su vida desde que empezó hasta el final de su carrera. Y dice: he guardado la fe. He guardado la fe. Así que vamos a mirar algunos versículos que tienen que ver, ¿verdad?, con la trayectoria de Pablo cuando estuvo aquí en la tierra. Y yo quiero invitarlo para que vayamos al 2 de Corintios capítulo 2, versículo 4. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 4.
dice él narrando parte de su historia, el cual nosotros vamos a leer para que miremos cuánto dolor y sufrimiento experimentó este apóstol, el apóstol Pablo. Dice el versículo 4, por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuerais entristecidos, sino para que supierais cuán grande es el amor que os tengo. Primer punto, él derramó muchas lágrimas en su ministerio. Pablo vivió momentos muy difíciles en su vida. Experimentó mucho peligro mientras estuvo aquí predicando el evangelio. Es decir, que cuando vemos que él dice peleado la buena batalla y guardado la fe, sin lugar a duda, que solamente el Espíritu Santo pudo darle la victoria. Porque Pablo era un ser humano como nosotros. Y él muchas veces de rodillas le suplicaba a Dios, con lágrimas en sus ojos, por las personas, para que Dios lo librara a él. Vamos a seguir mirando. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 16 y ahí vamos a leer como 3 o 4 versículos para que sigamos leyendo acerca de la historia de Pablo, porque también nosotros vamos a recibir una enseñanza, porque también nosotros fuimos llamados a predicar el evangelio y también nosotros experimentamos grandes desafíos. Así que vayamos a Hechos capítulo 16. Versículo 22, 23, 24 y 25. Vamos a leer Hechos 16, empezando desde el versículo 22. Dice así: entonces se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlo con varas. Después de haberlo azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardara con seguridad, el cual, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Se despertó el carcelero y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Hermanos, estando en la cárcel, preso, realmente sin haber hecho nada malo, y aparte de eso, lo golpearon de una manera brutal. Es decir, que estando allí, bajo un dolor profundo físicamente, el amor de Dios se mantenía vivo en el corazón de Pablo. Pablo, en medio del dolor, pensaba en el bienestar de los demás. En medio del dolor se dio cuenta de que este hombre, pensando en que los presos se habían escapado, él quería matarse. Y Pablo
le grita y le dice, no te haga daño, porque todos estamos aquí. Hermano, eso solamente Dios puede hacerlo en el corazón de un ser humano, porque el ser humano lo que tiende es a quejarse. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Cuál fue el daño que yo hice? Pero Pablo no estaba concentrado en eso. Pablo estaba pensando en el bien de ese hombre que estuvo a punto de matarse. Y hermano, el apóstol cuando dice, he guardado la fe, realmente lo que está diciendo es, toda mi vida he vivido de rodillas, pidiéndole a Dios, porque el guardar la fe en medio de una circunstancia como esa, el guardar la fe en medio del dolor, solamente se puede, mis hermanos, cuando uno tiene una dependencia total de Dios, cuando uno se ha entregado por completo a Dios. Porque una cosa es nosotros decir, yo amo a Dios cuando me está yendo bien en el trabajo, cuando todo está bien económicamente, cuando todo está tranquilo en la familia, cuando el carro está corriendo. No es lo mismo que decir yo amo a Dios cuando estoy experimentando una tormenta, cuando no me está yendo bien en el trabajo, cuando tengo problema económico, cuando tengo problemas familiares. Realmente ahí es donde se sabe el tipo de fe que uno tiene, que no depende de cosas, sino de Dios. Y en medio de esa situación, Pablo siguió alabando y glorificando el santo nombre de Dios, porque estando allí en la cárcel, él y su compañero empezaron a cantar a Dios. Es decir, que la situación no lo desenfocó a ellos. No perdieron de vista a Jesús. Y ahí nos enseña el tipo de fe que tenían ellos. Ahí nos enseña cuánto esta gente dependía de Dios. Y el dolor y el sufrimiento viene como consecuencia al pecado. Y el enemigo lo envía con el propósito de desconectarnos a nosotros, de que nosotros quitemos la vista de Dios, que perdamos el objetivo, que ese camino trazado por el Señor se pierda de vista. Pero cuando uno se mantiene orando, ayunando y predicando la palabra de Dios, uno se mantiene conectado con el Todopoderoso y no importa lo que venga a nuestra vida. Pablo venció, vivió larga vida aquí en la tierra, caminó un largo camino. Y Pablo, por la gracia de Dios, murió, pero murió puesto en la mano del Señor. Esas tres cosas le dieron la victoria a Pablo. Quiero que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23, 24 y 25. 2 de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Él dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más en trabajo, más abundante en azotes, sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he sido náufrago en alta mar. En caminos muchas veces
en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligro en el mar, peligros entre falsos hermanos. He trabajado y en fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Recordemos que Pablo, cuando el Señor lo llamó, Pablo era un hombre aquí en la tierra muy importante. Pablo fue un hombre muy estudiado. Pablo era un hombre reconocido. A Pablo no le faltaba nada. Pablo humanamente tenía autoridad. Y entonces ahora vemos un estilo de vida diferente. Es decir, que cuando él, antes de conocer a Jesucristo, era un hombre que tenía abundancia de todas las cosas. Ahora conoce a Jesucristo y entonces ya vemos lo que él narra. Hermanos, y tiene uno que tener la sabiduría de Dios, el discernimiento de Dios, para uno no enfocarse en el peligro, no enfocarse en la situación que está experimentando, no enfocarse en la tormenta, porque si uno lo hace, eso puede desviar a uno de la fe. Porque ese es el objetivo, que uno pierda de vista, que uno pierda la fe. Y Pablo dice aquí que él fue maltratado por los gentiles, fue maltratado por los judíos. El mismo pueblo, la misma gente de Pablo, lo azotaron, lo golpearon, lo persiguieron. Y eso, hermano, duele en el corazón. Duele en el corazón porque cuando uno sabe que uno es culpable de algo, pues al fin y al cabo estoy recibiendo lo que merezco. Pero cuando uno es inocente y uno es maltratado, eso duele profundamente. Ahora la pregunta es, ¿cómo fue realmente que Pablo pudo sobrevivir a tantas cosas difíciles? Recordemos que realmente Dios nos llama a nosotros, pero nadie está obligado a seguir a Jesús. El ser humano en cualquier momento puede decir, ¿sabe qué? Hasta aquí llego. Y muchas personas que el Señor llamó a mitad de camino se regresaron. En una ocasión, alguien le dijo al Señor, Maestro, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y el Señor le habló bastante claro. Y le dijo, mira, yo ni siquiera tengo donde recotar la cabeza. Así que, si quieres seguirme, entendiendo eso, puede hacerlo. Es decir, que el ser humano, Dios quiere que uno le sirva a Él por amor, no porque uno se sienta obligado a hacerlo. Así que Pablo pudo haber retrocedido. Pablo pudo haber abandonado, porque con tanto dolor y sufrimiento, pues como ser humano, él pudo decir, ¿sabe qué? Yo no voy a seguir sufriendo, yo no voy a seguir luchando, yo me regreso. Pero él mismo dice que para él, Cristo era la vida. Él entendió claramente que fuera de Jesús no había vida, que solamente había un solo camino. Pablo estuvo claro concerniente a eso. Y el peor enemigo de Pablo no fueron los gentiles, no fueron los judíos, no fueron los romanos, no fueron la tormenta que él experimentó. Él estaba claro de que detrás de eso había un enemigo que estaba tratando de impedir
que él siguiera hacia adelante. Pero había otro enemigo que Pablo todo el tiempo se cuidó de él. Y yo creo que de ese enemigo también nosotros debemos cuidarnos, mis hermanos. Que no son la tormenta, son los inconvenientes cuando se daña el carro, cuando me botan del trabajo, cuando tengo problemas familiares. Hay un enemigo que va más allá. Y de ese enemigo, Pablo se expresó de una manera donde él dice, cada día muero. Y quiero que busquemos algunos versículos para que miremos realmente de qué fue que Pablo se cuidó tanto, del peor enemigo. Así que vayamos al libro de Romanos, capítulo 7, versículos 24 y 25. Dice aquí el capítulo 7, versículos 24 y 25. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a mi Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Pablo todo el tiempo mantuvo la naturaleza humana sepultada bajo la planta de los pies. Pablo todo el tiempo se cuidó de esa naturaleza que con frecuencia quería impedir que él siguiera hacia adelante. Pablo se cuidó de ese enemigo del cual nosotros debemos cuidarnos. Nuestra lucha es contra nosotros mismos, porque esa naturaleza es la que se resiste, que cuando viene la tormenta nos dice a nosotros, no vale la pena que tú sigas luchando. ¿Por qué tiene que sufrir? Eso es la naturaleza humana y de ella debemos cuidarnos. El ejemplo lo tenemos en el Señor Jesucristo, cuando él dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Y mientras estuvo aquí en la tierra 33 años luchando con esa naturaleza que a veces quería tomar control, pero él vivía sometido a la voluntad de su Padre. Quiero que vayamos a 1 de Corintios capítulo 15, versículos 31 y 33. 1 de Corintios capítulo 15. Dice así. Dice, os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros, os aseguro, hermano, por la gloria de que vosotros tengo, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Versículo 33 dice, no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ese era el tema de Pablo. Cada día muero. Cada día muero. Y él vivía velando esa naturaleza. A ver, en el momento que la naturaleza quería sobresaltar, quería allí asomarse para inmediatamente sepultarlo. Y esa debe ser nuestra lucha. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Vivamos en este mundo. Dios nos hizo un llamado para representarle a Él. Pero mantengamos siempre los ojos abiertos y las antenas paradas. No contra
X persona, no contra X gobernante, no contra la tormenta que a veces viene a nuestra vida, sino velemos nuestra naturaleza, porque ella es el peor enemigo de nosotros los hijos de Dios. Honremos al Señor viviendo una vida consagrada a Él, viviendo una vida en oración y ayuno y estudio de la palabra, porque cuando uno hace eso, está debilitando la naturaleza carnal, que está ahí lista para ver cuándo puede entrar y desconectarnos y de esa forma perder de vista el objetivo. Así que nuestra lucha, hermanos, no es, como dice el apóstol, contra carne ni sangre, sino es contra esa naturaleza que le gusta ser exaltada, que le gusta ser reconocida, que le gusta el primer lugar. Cuidémonos de eso, mis hermanos. Yo deseo que Dios te bendiga y que sigamos orando, hermanos. Y miren, sigamos orando por varias razones. El apóstol San Pablo vivió una vida de oración. Yo creo que Pablo vivió más de rodillas que lo que anduvo caminando, porque si no hubiese sido así, no dice lo que dijo al final de su carrera, donde él dice: he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Estuve visitando, ya para terminar, a una persona, y yo sé que alguien de los hermanos de aquí de Beacon Hill está estudiando con esta persona. Pero para que tú veas que la oración tiene poder y que cuando una iglesia vive de rodillas pidiéndole a Dios, entonces veremos la gloria de Dios. Estuve visitándola en esta semana y me dijo dos cosas que me impresionaron, dos cosas. Y yo dije dentro de mí: esta hermana está por buen camino, está por buen camino. Por alguna razón vino la conversación y ella me dice, ella todavía no se ha bautizado, alguien está estudiando, después le voy a decir quién es. Ella me dice: he estado ayunando y yo me quedé sorprendido porque yo no sabía que ella tenía ese tipo de experiencia. Me dice: tengo 3 días ayunando. Y yo dije dentro de mí: alabado y glorificado sea el santo nombre de Dios, porque ella está poniendo a Dios en primer lugar, está sepultando esa naturaleza que es la que se interpone entre Dios y nosotros. Y segundo, me dice ella: necesito que me traiga sobre de 10, porque necesito empezar a entregar las ofrendas y los diezmos. Y lo que quiero decir es lo siguiente, que un corazón consagrado a Dios hace la voluntad de Dios. Así que yo te exhorto que sigamos orando y como consecuencia la oración que la iglesia viene haciendo. Hemos venido orando y para que veamos que nuestras oraciones no han quedado en el aire, te estoy contando este testimonio para que tú te animes, para que tú te alientes de que tú estás hablándole al Padre que está vivo. Jesucristo murió y se levantó de la tumba y está sentado a la diestra del Padre y escucha tus oraciones, escucha ese clamor que tú haces todos los días. Así que bendiciones para ti. Dios te bendiga y te guarde y te cuide. Guarde su entrada y tu salida. Bendiciones para usted celestial. Aquí estamos otra vez y no nos cansaremos porque en tu presencia encontramos paz. Nadie puede darnos, Señor, lo que tú nos das a nosotros. Nuestra vida, ni siquiera por imaginación, concebimos vivir sin ti. Tú eres lo más importante, Señor.
Hemos caminado un largo camino junto a ti, Señor. Y Padre, el deseo nuestro es seguir a tu lado. Y yo sé, Señor, que el Espíritu Santo cada día fortalece nuestra fe. El Espíritu Santo nos da esperanza. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, cuida a cada uno de ellos y suple sus necesidades conforme a tu voluntad, Señor. Gracias te damos, Padre querido, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.